hemos podido detectar que hay numerosos asentamientos. Tenemos para el estado de Aguascalientes alrededor de 100 poblados registrados. Tenemos nada más 4 de esos 100 en proceso de investigación, 5 por decirlo de alguna otra forma. Hemos podido ya fechar, por ejemplo, en el Ocote, entre los años 550 hasta el 1000, alrededor del año 1000 de nuestra era, todos estos pobladores desarrollaron aquí sus actividades. Tenemos un sitio muy grande, muy próximo a la comunidad de Santiago, en Pabellón de Arteaga, que tiene distribución arquitectónica muy diferenciada, ¿no? Hay espacios exclusivamente que consideramos que son ceremoniales, otros habitacionales y habitacionales de diferentes características. Y tenemos otro sitio también en San José de Gracia, que también tenemos el asentamiento, es muy grande, hay casitas y construcciones de diferentes características, sobre 4 hectáreas en su extensión, ¿no? Pero está llenísimo, hay graneros, hay casitas, hay plazas, hay patios, hay cosas muy interesantes, ¿no? Pero yo creo que lo que sería muy importante es que la gente conociera que existe esto, que son nuestros ancestros y que debemos cuidar y respetar ese patrimonio, protegerlo y difundirlo, ¿no? Pero de buena manera, no alterando los contextos, no yendo a retirar cosas y detalles por el estilo, ¿no? Tenemos que conocerlo, pero también tenemos que protegerlo. La ciudad de Aguascalientes tiene 446 años de historia, el estado 165 años. Sin embargo, en este territorio hay un pasado aún más remoto, que nos transporta a una época poblada de megafauna y posteriormente al asentamiento de los primeros pobladores de la región. Acompáñanos en este viaje por el tiempo para conocer más de nuestra tierra. Y bueno, pues continuamos con esta serie de entrevistas para conocer más de nuestra tierra, en específico, bueno, pues de Aguascalientes. Y en esta ocasión estoy más que gustosa de poder recibir a Ana María Pels. Ella es arqueóloga de Lina. Bienvenida. Muchas gracias. La verdad estamos muy emocionados porque queremos ahora sí que nos platique todo lo que ha pasado o todo lo que ha vivido Aguascalientes, esto en relación con los pueblos antiguos. Bueno, normalmente lo que se maneja en la historia del estado es que aquí los grupos que, digamos, tuvieron presencia fueron los chichimecas. Sin embargo, a través de las investigaciones que se han venido realizando ya desde el año 2000 para acá, hemos podido detectar que hay numerosos asentamientos. Eso significa que asentarse es estar en el lugar. Okay. No eran grupos nómadas, sino eran grupos establecidos aquí con sus poblaciones, similares a las que tenemos en la actualidad, es decir, con todas las características de una población, pero con también, digamos, los detalles y las especificaciones de la época antigua. Entonces, tenemos para el estado de Aguascalientes alrededor de 100 poblados registrados. Wow. 100 poblados. 100 poblados, y cada uno de estos poblados tenía características diferentes, con sus áreas bien diferenciadas en cuanto a las áreas habitacionales, las áreas de trabajo, las áreas, digamos, ceremoniales o de culto. Es decir, son poblaciones en toda la extensión de la palabra, y poblaciones asentadas, es decir, los grupos vivían aquí, no estaban en otros lugares, vivían aquí. Entonces, todas estas gentes que permanecieron en algún momento entre los años, hemos podido ya fechar, por ejemplo, en el Ocote, entre los años 550 hasta el 1000, alrededor del año 1000 de nuestra era, todos estos pobladores desarrollaron aquí sus actividades y vivían también, por lo que hemos podido encontrar, de la agricultura. Es decir, sembraban, cosechaban, se alimentaban de esos productos agrícolas y complementaban su alimentación, obviamente, con la cacería, con la pesca, etcétera, etcétera. La mayoría de estos poblados están muy ligados a zonas donde hay agua. Okay. Y también la mayoría de los que hemos encontrado hasta la fecha se encuentran en zonas de lomeríos y en zonas ya próximas a las serranías, a la Sierra del Laurel, a la zona del Cerro del Muerto conocido ahora, al Cerro de Juan Grande en la región de
del nororiente, o sea, en asientos. Y bueno, aquí todos los, digamos, los sitios que están en el Ocote están en lo que pudieran llamarse las laderas de la Sierra Madre Occidental, ¿no? Diferentes nombres en cada uno de estos contextos, pero son poblaciones grandes. La que hemos investigado en el Ocote es, digamos, el asentamiento relativamente pequeño, pero tenemos poblados prehispánicos, que así se conocen también, que tienen una extensión en esa época similar a, por ejemplo, a lo que sería ahora Tepezalá. Es decir, son poblaciones muy grandes, con áreas muy definidas en cuanto a las diferentes actividades. Entonces, nos comenta que eran alrededor de 100 grupos, por así decirlo, y estaban dispersos en toda la ciudad, en todo el estado, perdón, todo el estado. En esa época, Ana María, ¿cómo era? Nos platica que era, bueno, cacería, era la pesca también. ¿Cómo era el día a día de esas personas? ¿Se tiene, no sé, algo de, no sé, registro de cómo eran sus, por ejemplo, sus ceremonias? ¿Cómo eran, ellos llevaban como esas costumbres? Bueno, por lo que tenemos más o menos definido hasta ahora, que no podemos decir que cada uno de esos 100 asentamientos se hayan investigado. Tenemos nada más 4 de esos 100 en proceso de investigación, 5 por decirlo de alguna otra forma, en proceso de investigación, y de allí hemos podido detectar más o menos las actividades que desarrollaban. Todavía digamos, las ceremonias no lo tenemos muy preciso, pero sí sabemos que tenían un culto a los difuntos, es decir, los enterraban de determinada forma con una serie de objetos asociados, y eso seguramente, si en los demás sitios que se trabajen se vuelve a identificar, se convertiría en un patrón de conducta, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero sí sabemos, por ejemplo, en cuanto a la vida cotidiana, que realizaban actividades agrícolas, actividades también asociadas, por ejemplo, al trabajo de la piedra. Sus herramientas las hacían con piedras de la región o piedras que importaban de otros lugares. Trabajaban, por ejemplo, fabricaban muchas herramientas de molienda, metates, morteros, molcajetes, es decir, estamos viendo allí en cuanto a los objetos que encontramos, toda la actividad, ¿no? O sea, había actividad de molienda, actividad de procesamiento de alimentos, porque tenemos ollas, tenemos vasijas para servicio, es decir, en la reconstrucción de este tipo de materiales culturales estamos viendo la actividad que desarrollaba toda esta gente, ¿no? Había, por ejemplo, también trabajo de pieles, trabajo de fibras seguramente, hilaban las fibras de ixtle, por ejemplo, o fibras de algodón, porque tenemos esas evidencias, ¿no? De esos tipos de materiales. Y en caso de, por ejemplo, del algodón y del ixtle, no encontramos ya la fibra en sí, porque es material que con el tiempo desaparece, pero sí tenemos los, digamos, instrumentos que utilizaban para procesar ese tipo de objetos, ¿no? Entonces tenemos trabajo de pieles, herramientas para trabajar, digamos, arquitectónicamente, plomadas, pulidores para pisos, para hacer la construcción. También tenemos, por ejemplo, mucho trabajo ornamental, les gustaba adornarse. Entonces tenemos muchas cuentas de diferente materia prima, algunas locales y algunas también importadas, ¿no? Entonces todo esto nos está permitiendo reconstruir que estas poblaciones que vivieron en algún momento en el estado de Aguascalientes, del hoy estado de Aguascalientes, porque entonces no era así, se relacionaban con poblaciones a los alrededores, no estaban aislados, ¿no? Y había movimiento de poblaciones, la gente no sabemos todavía con certeza, pero si había, digamos, intercambio de productos, ya haya sido que los de aquí se trasladaran a otros lugares, o de otros lugares de paso también hubiera gente que trajera productos y que los intercambiaran con los que se producían aquí. Claro. ¿No? Es que hablamos de Aguascalientes y bueno, tenemos por su situación o por su ubicación geográfica, pues es un punto centro, sí, es un punto medio en donde nos ha tocado era la pasada de muchos. Entonces, esos grupos que se nombran eran originarios de aquí bueno, hoy Aguascalientes,
pero venían de otros lados, se asentaban aquí, ¿cómo era? Sí, seguramente era un intercambio, no eran simplemente estacionales aquí, ¿no? O sea, había intercambio con gentes de otros lugares. Todavía no podemos detectar eso, estamos haciendo análisis en los esqueletos que se encuentran para saber si los que están depositados aquí son exclusivamente de aquí o hay gente que viene de otros lugares, porque a nivel nacional se está haciendo este tipo de muestreos, ¿no? O sea, con sitios prehispánicos contemporáneos se están muestreando para saber más o menos genéticamente sus características y ver si esos pobladores de otros lugares se quedaron aquí o los de aquí vinieron de otros lugares, claro, porque se puede ver ese movimiento o cuál fue la situación en esa época, ¿no? Pero sí es muy interesante todo esto porque todo se puede apreciar en los análisis que se están realizando. No, por supuesto que es de más interesante y demás porque lo más curioso es de que pues no conocemos, ¿no? Simplemente todo lo que, pues toda la historia que tenemos aquí del estado de Aguascalientes, que es muy vasta, pero no la conocemos, no sabemos. Hemos escuchado del Ocote, por ejemplo. ¿Cuáles son como las obras, por así decirlo, como más emblemáticas que dejaron en estos pueblos antiguos? Bueno, de los que se han investigado. De los que se están investigando, cada uno tiene características particulares, ¿no? Por ejemplo, tenemos un sitio muy grande, muy próximo a la comunidad de Santiago, en Pabellón de Arteaga, que tiene distribución arquitectónica muy diferenciada, ¿no? Hay espacios exclusivamente que consideramos que son ceremoniales, otros habitacionales y habitacionales de diferentes características. Probablemente los gobernantes se ubicaban en un espacio y el resto de la población que sostenía a toda esta población gobernante en otro espacio, pero está en proceso. Y tenemos otro sitio también en San José de Gracia, que también tenemos el asentamiento, es muy grande, hay casitas y construcciones de diferentes características sobre 4 hectáreas en su extensión, ¿no? Pero está llenísimo. Hay graneros, hay casitas, hay plazas, hay patios, hay cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, cada uno de estos lugares es diferente. El Ocote es un sitio muy pequeño, pero en cuanto, digamos, a su distribución arquitectónica, tiene en la parte del cerro, en la parte alta del cerro, hay una especie de centro ceremonial que se le podría considerar, con sus estructuras y su patio interno. Wow. Pero aparte, todos los diferentes paramentos que tienen pintura rupestre son muy representativos para el Ocote, ¿no? Entonces son espacios que se van diferenciando y el cerro está terraceado y en cada una de estas terrazas hay construcciones, hay elementos arquitectónicos que lo hacen muy interesante, ¿no? Porque es un espacio muy, muy pequeñito, pero tiene muchas características particulares, ¿no? Y aparte el área en donde se desarrollaron todas estas actividades, que es de donde hemos recuperado toda esta información, pues es también un área en la que nosotros le llamamos un área de actividad, porque allí vemos que se cocinaba, se procesaban las herramientas, se trabajaban los ornamentos, es decir, todo está allí, ¿no? Entonces, el registrar todo ese tipo de cosas y el conservarlos, pues es muy importante para conocer cuál fue nuestro pasado, ¿no? Por supuesto, y bien lo dijo Ana María, conocer nuestro pasado. Ahora, digamos que qué involucramiento, qué importancia tenía la mujer en aquella época o en aquellas en aquellas épocas. Le pregunto esto porque, bueno, estábamos platicando de que se han encontrado que hay muchos difuntos, pero que son mujeres. Sí, yo creo que, bueno, la mujer es importante en cualquier momento de la vida, ¿no? Eso es innegable y cada vez se reconoce más esa situación. Y la especificidad en el Ocote es que, digamos, lo que llevamos investigado, explorado, por llamarle así correctamente, lo que llevamos explorado yo creo que no es ni el 1% del espacio total del asentamiento. Pero sí, en ese espacio tan determinado, la mayoría de los restos de esqueletos que hemos encontrado sí son de mujeres. Hay pocos varones en ese espacio, son en su mayoría mujeres y algunos infantes también, ¿no? Okay. Pero no podemos decir que haya sido el lugar especial de las mujeres porque nos falta mucho, sí, claro, resto del espacio por investigar. Pero sí hay una fuerte presencia femenina dentro de los enterramientos, de los depósitos funerarios, por así llamarlo, ¿no?
Ana María, pues nada más, ya para cerrar, ¿qué es lo que nos faltaría conocer más de, por ejemplo, de esta época en la que nos está mencionando? Bueno, nos falta muchísimo, ¿no? Pero yo creo que lo que sería muy importante es que la gente conociera que existe esto, que son nuestros ancestros y que debemos cuidar y respetar ese patrimonio, protegerlo y difundirlo, ¿no? Pero de buena manera, no alterando los contextos, no yendo a retirar cosas y detalles por el estilo, ¿no? Tenemos que conocerlo, pero también tenemos que protegerlo. Por supuesto. Y todos tenemos que involucrarnos en eso, ¿no? Actualmente se encuentran abierto al público, la gente puede ir a conocer más de este tipo de pasado, de historia, tienen lugares... Prácticamente el único lugar que se visita en la actualidad es el Ocote, pero tienen que hacerse visitas controladas porque todavía no tiene todas las condiciones para hacer una visita masiva o una visita generalizada, ¿no? Entonces, si alguien tiene interés, pues se puede dirigir al centro en Aguascalientes y ahí organizamos algún tipo de evento en este sentido, ¿no? Perfecto. Ana María, yo sé que nos podemos quedar muchísimo tiempo platicando porque es un tema muy extenso, pero quisimos hacerlo en contexto para que la gente vaya entendiendo cómo ha ido transcurriendo los años a través de la historia, cómo era, cómo se vivía para llegar hasta la actualidad. Y pues le agradezco de todo corazón que nos hayas aceptado pues platicar de todo esto, compartirnos más bien, y pues esperemos verla muy pronto por aquí también. No, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad de dar a conocer estas investigaciones. Muchas gracias. No te pierdas la siguiente emisión en la que seguiremos develando la historia de nuestra tierra.